el tema errores en la medicación, barreras de seguridad en el almacenamiento, que nos dará la doctora Carolina Romaniuk. Antes les voy a dar la hoja de vida de la doctora Carolina. Ella es farmacéutica, magíster en ciencias químicas, doctora en ciencias químicas y diplomada universitaria en evaluación de calidad de las organizaciones de salud. Actualmente se desempeña como jefe de servicio de farmacia y de la central de esterilización de la clínica Sanachek de la ciudad de Córdoba, Argentina, y es coordinadora del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente en la misma institución. Es profesor asistente en las asignaturas de Farmacia Hospitalaria y Ética y Legislación Farmacéutica de la carrera de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y profesor ad hoc en la carrera especialización en farmacia hospitalaria de la misma facultad. Desde el 2021 forma parte del Banco de Auditores para la acreditación de las normas de calidad del Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud, ITAES, organización acreditada por la International Society for Quality in Health Care, ISQA. Desde septiembre del 2020 es presidente de la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos OFIL, sede Argentina, y desde julio del 2019 es miembro del comité editorial de la OFIL, Ibero-Latinoamericana Journal of Health System, Pharmacy OFIL y la PAR. Es revisor de la Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Córdoba y de Colombia, y revisor de la revista Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy de la University Hospital Angers de Francia. Es docente investigador categoría 3 del programa de incentivos del Ministerio de Educación de Salud de la provincia de Córdoba en el Registro Provincial de Investigación en Salud. Desde el 2016 es miembro permanente de la Red de Comunicadores en Salud, CoSalud, marzo del 2016 a la fecha, y desde el 2011 es miembro permanente de la Subcomisión de Biodisponibilidad, Bioequivalencia y Equivalencia Farmacéutica, Farmacopea Nacional Argentina. Ha publicado varios artículos en revistas nacionales e internacionales relacionados a los trabajos de investigación con morfina y antimicrobianos, fluoroquinolonas y otros artículos relacionados a la actividad docente y a la seguridad del paciente. Desde el 2003 a la fecha ha prestado numerosos trabajos en eventos científicos, académicos, nacionales e internacionales relacionados a temas de investigación en tecnología farmacéutica, educación farmacéutica y seguridad del paciente, y ha dictado conferencias en diferentes eventos científicos, académicos, nacionales e internacionales. Doctora Carolina, bienvenida. Uy, gracias Karen, gracias. Buenas noches. La verdad que da un poco de vergüenza que lean toda la hoja de trabajo de uno, ¿no? Pero bueno, son bastantes años, así que bueno, les agradezco la invitación y bueno, realmente estoy muy contenta de compartir esta presentación con ustedes. Así que bueno, cuando tú me digas, comparto pantalla y empezamos. Doctora, comencemos de una sola vez y Bueno, muchas gracias, bienvenida. Tenemos una gracias. excelente profesional y muy felices de tenerla con nosotras. Y bueno, le cedo la palabra. Bueno, ¿estamos ahí viendo la presentación? Sí. Sí, se ve todo. Perfecto. Bueno.
Bueno, buenísimo. Acá estoy, hasta ahora en Argentina son las 8 de la noche, después de un día intenso de trabajo, pero también muy contenta de transmitir esta información, esta gran experiencia que uno tiene a lo largo de todo el tiempo de trabajo, que llevo desde que me gradué como farmacéutica y después siendo docente y trabajando en instituciones de salud. Bueno, la charla obviamente se titula Errores de medicación, barreras de seguridad en el almacenamiento. Vamos a ver otros poquitos de temas para llegar a ese punto de las barreras de seguridad durante el almacenamiento. En esa primera plaquita que tenemos acá, donde pongo yo básicamente un resumen de las instituciones donde yo trabajo, tengo la fotito con mi equipo de trabajo de la clínica Sanajec, de farmacia, donde tengo un equipo realmente comprometido con la institución. Ellos son algunos auxiliares. ¿Hay un micrófono abierto? Ellos son auxiliares en farmacia, auxiliares técnicos en farmacia, y tenemos de izquierda a derecha a Ezequiel, a Cintia, a Sabrina y a Héctor. La verdad que son unos pilares fundamentales y realmente estoy agradecida con el equipo que tengo para trabajar. Con esta presentación, bueno, en primer lugar voy a comenzar con mi agradecimiento, obviamente al presidente del Colegio Departamental de Bioquímica y Farmacia de Tarija, el doctor Lino Torres Barra, por esta invitación a disertar en este prestigioso evento, y también a la doctora Karina Ortega, que es miembro del directorio de este colegio, ¿sí? Y también agradezco a todos los presentes que están conectados y que se reservan este tiempo para capacitarse en una temática tan importante que a nosotros nos interesa, que es sobre todo la seguridad del paciente, ¿sí? También felicito a todos los involucrados. Entonces, continúo con las felicitaciones a todos los involucrados. Entonces, bueno, continúo con felicitar a todos los involucrados en la organización de este Congreso Internacional, que supone un montón de esfuerzos, ¿sí? Y también felicitaciones al colegio por estos 50 años al servicio de los profesionales bioquímicos y farmacéuticos de Tarija. Con esta presentación, con estas felicitaciones y agradecimientos, les comparto los temas que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? Básicamente, vamos a comenzar con una exposición de casos de errores de medicación en las diferentes etapas del suministro de medicamentos. Vamos a hablar un poquito sobre la seguridad del paciente, las las generalidades también de los errores de medicación para ponernos en contexto de lo que vamos a continuar hablando, una mínima expresión sobre la clasificación de los errores de medicación, causas y factores contribuyentes a los errores de medicación. Vamos a ver un poquito los medicamentos de alto riesgo, los medicamentos LASA, y por último las prácticas para mejorar la seguridad en el uso de los medicamentos, y vamos a resolver los casos de errores de medicación que planteamos al inicio, ¿sí? Y vamos a terminar con unas mínimas conclusiones, ¿sí? Entonces, comenzando, vamos a ver el caso 1, ¿sí? Donde vamos a plantear el caso 1 en una unidad de terapia intensiva. Tenemos un paciente. Comenzamos con el caso 1, con un paciente masculino de 51 años que está internado con un diagnóstico de síndrome convulsivo, presenta insuficiencia renal crónica reagudizada y comienza con un episodio de hipertensión arterial, para lo cual el médico le indica nitroprusiato de sodio y escribe en la hoja de indicaciones NTP con una letra poco clara. Como pueden observar, no pasa la filmina, ahí está. Como pueden observar, esta es la hoja de indicación, donde en el círculo rojo podemos ver que está escrito NTP y hay como un tachón, entonces eso no está claro, ¿sí? Al día siguiente, el médico de guardia, al realizar las indicaciones, indica NTG en lugar de NTP.
¿sí? Podemos ver donde está colocado en la hoja de indicación, en el círculo rojo, está tachado donde dice 250 miligramos de NTG y está aclarado en letra roja, bien clarito, que dice nitroprusiano, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurrió con este caso? El segundo caso ocurre en una unidad de cuidados intensivos. En este caso, un paciente masculino internado con un diagnóstico de cáncer de esófago terminal, recibe medicación para el dolor, morfina 60 miligramos al día, a pasar en bomba con 21 mililitros por hora. El paciente requiere dosis de morfina diaria a primera hora de la mañana, ya que refiere intenso dolor. La farmacéutica responsable del servicio de farmacia se encontraba en otro servicio y le indica por teléfono a la técnica que estaba en el servicio de farmacia que están las ampollas de morfina con la receta. La técnica toma la bolsa sin constatar que eran 5 ampollas de dipirona de 1 gramo y coloca una ampolla de morfina de 10 miligramos para completar las 6 ampollas que debería entregar. En el transcurso de la tarde, este paciente refiere intenso dolor, entonces el enfermero verifica en el descartador de ampollas vacías que son 5 ampollas de dipirona y una de morfina la que se había preparado para administrarle al paciente. En ese momento descartó la preparación y colocó una nueva solución con la medicación correcta. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Vayan pensando porque al último los vamos a resolver. Este tercer caso ocurre en una unidad de terapia intensiva, donde tenemos una paciente femenina de 68 años, está internada con poscirugía de tumor retroperitoneal, donde se le drenan 6 litros de paracentesis y se le indica reposición con 10 unidades de albúmina humana, 20% por 50 mililitros. El farmacéutico valida la prescripción y entrega 5 ampollas, ¿sí? Entrega 10 ampollas de inmunoglobulina G endovenosa en lugar de 10 ampollas de albúmina humana al 20%. La enfermera administra lo entregado por farmacia y sin verificar que sea el medicamento indicado. Como pueden ver ahí en las imágenes, ¿sí? Mafalda dice, lo peor es que el empeoramiento empieza a empeorar. ¿Qué es lo que ocurrió? Acá pueden observar en la fotito que tenemos por un lado la ampolla de albúmina humana y por el otro lado la ampolla o frasco ampolla de la inmunoglobulina G endovenosa. El cuarto caso ocurre en un office de enfermería, donde llega la nutricionista y le dice a la enfermera que siente migraña intensa, por lo cual le solicita, le administre una ampolla de dexametasona más una ampolla de ketorolac. La enfermera busca en las gavetas del stock, saca las ampollas, prepara en la jeringa y le administra la medicación en bolo endovenosa. Inmediatamente, la nutricionista comienza a sentirse cansada y somnolienta, avisa a la enfermera que le administró la medicación. La enfermera le toma la presión y observa que se produjo una hipotensión severa y llama a su compañero enfermero presente en el office. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Vamos a dejar estos casos en stand-by, vamos a retomarlos después de las últimas partes que vamos a tratar. La OMS define a la seguridad del paciente como la ausencia de un daño innecesario, real o potencial asociado a la atención sanitaria. Se conoce como tal, ¿sí?, al conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden a minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. La seguridad del paciente está siendo una prioridad en los sistemas de salud desde que diferentes estudios epidemiológicos han detectado que el mismo cuidado que se da en la salud puede ser una fuente de daño. Y esos son los llamados incidentes con medicamentos. Si nos remitimos al uso de los medicamentos en el ser humano, estos se realizan con la intención de curar,
aliviar, prevenir o diagnosticar una enfermedad. Su amplia utilización los ha convertido en un problema de salud importante debido a la aparición de las reacciones adversas, y los problemas relacionados con medicamentos implican para la sociedad costos muy altos en el gasto de salud pública. Entonces, todos los esfuerzos que se hagan para disminuir la aparición de problemas relacionados con medicamentos se verán ampliamente recompensados, inicialmente con el mejoramiento en la calidad de vida de los pacientes y posteriormente en un ahorro, ¿sí?, en los gastos de salud pública. En este contexto, las redes de farmacovigilancia son algunas de las herramientas más valiosas con las que contamos y aportan innumerables beneficios para cumplir este objetivo, ¿sí? Siempre y cuando cuenten con la colaboración de los profesionales idóneos que notifiquen los incidentes de medicamentos con información veraz, completa y objetiva. Y para eso estamos nosotros, los farmacéuticos, dentro de las instituciones de salud, a los fines de militar en estas acciones de notificar reacciones adversas o incidentes con medicamentos, y de esa manera podemos llevar una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. En este contexto del uso de los medicamentos, ¿sí?, en cada institución de salud tiene que estar instaurada una política de seguridad de pacientes, ¿sí?, donde esta política de seguridad de pacientes constituye una prioridad en la gestión de la calidad de los servicios de salud, ¿sí? Actualmente se está tendiendo cada vez más a que las instituciones instauren comités de calidad y de seguridad de pacientes, ¿sí? Esta política de seguridad de pacientes es la que se compromete a identificar los riesgos y minimizarlos, y a generar un entorno seguro, ¿sí?, promoviendo la transformación hacia una cultura de seguridad, ¿sí?, donde tenemos que estar involucrados todos, desde la persona que hace de guardia de seguridad en el ingreso a la institución hasta el último eslabón que trata al paciente, ¿sí?, pasando por todo el equipo de salud, las personas que realizan la limpieza, todos estamos involucrados en esa cultura de seguridad, ¿sí? Entonces, esa cultura de seguridad se inicia con el reporte de los riesgos, los incidentes y eventos adversos, de tal forma que se brinde un apoyo al paciente, a la familia y también al personal de salud, ¿sí?, erradicando las acciones punitivas. De esta manera vamos a poder adquirir esa práctica donde podemos notificar estos errores y subsanarlos o adelantarlos para que estos no acontezcan, ¿sí? Entonces, constituir una seguridad, ¿sí?, o una política de seguridad de pacientes es una tarea de todos. Acá vamos a hablar un poquito de los errores de medicación, que ya creo que lo conocemos todos, solamente para refrescar un poquito los datos que están expuestos en un montón de lugares, ¿sí? Los expertos estiman que hasta 98.000 personas mueren en un año debido a los errores de medicación que ocurren en los hospitales, ¿sí? Esta cantidad de muertes es más cantidad que las muertes debido a accidentes de tránsito, los cánceres de mama o el VIH, que son 3 causas que reciben mucha más atención pública. De hecho, más personas mueren anualmente por errores de medicación que por lesiones en el lugar de trabajo. Si a esto se le agrega el costo financiero, los errores de medicación lideran el ranking de problemas que merecen atención pública urgente, sobre todo en nuestros países, ¿sí? Entonces, un error de medicación, como lo define la OMS, es cualquier error que se produce en cualquiera de los procesos del sistema de utilización de medicamentos, ¿sí? Es cualquier incidente prevenible, ¿sí? Porque ahí está en mayúscula y marcado con negrita, porque es prevenible y puede causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos cuando estos están bajo el control de los profesionales de la salud, del paciente o del consumidor, ¿sí? En este caso, en el caso del paciente, si no se le informa cómo debe administrarse ese medicamento, puede ocurrir un error, ¿sí? Entonces, en la cadena del suministro de medicamentos podemos tener la infinita cantidad de errores, desde la práctica profesional, ¿sí?, con los medicamentos, con los procedimientos, ¿sí?, fallos en la prescripción, en la comunicación, en la administración, en el almacenamiento, en el seguimiento de esa administración de medicamentos y su utilización.
Acá tenemos una tabla donde están clasificados los errores de medicación según el Consejo Nacional de Reportes de Errores, de Reporte y Prevención de Errores de Medicación, ¿sí? No lo vamos a ver en detalle a todos, pero a ustedes les queda la presentación para que después lo puedan ver, y también está la cita bibliográfica que la puedan encontrar. ¿Sí? Tenemos aquellos medicamentos erróneos, ¿sí? Donde hay una selección inapropiada del medicamento, que puede ser un medicamento no indicado o un medicamento no apropiado para el diagnóstico, ¿sí? Hay un error de medicación cuando hay una omisión de una dosis o omisión de un medicamento. Cuando la dosis es incorrecta, también ocurre un error de medicación, ya sea porque es mayor o menor a la correcta. Cuando se produce una frecuencia de administración errónea, cuando hay una forma farmacéutica errónea, cuando hay error de preparación y manipulación o acondicionamiento, cuando la técnica de administración es incorrecta, por ejemplo, si yo tengo que administrar una medicación en forma lenta y le hago una velocidad rápida, puedo provocar algún daño en el paciente, ¿sí? Cuando la duración del tratamiento es incorrecta, ¿sí? Si no hay suficiente monitorización del paciente, ¿sí? Cuando el medicamento está deteriorado o caducado, ¿sí? También son errores de medicación, ¿sí? Tenemos la vía de administración errónea, la velocidad de administración errónea, como le decía recién, o también puede ocurrir que sea un paciente equivocado. Cuando no tengo una buena identificación de los pacientes, puedo cometer el error de administrarle la medicación de otro paciente a un paciente porque me confundo con su nombre, ¿sí? Y también hay errores de medicación cuando hay una falta de cumplimiento por parte del paciente, ¿sí? Ya sea por desconocimiento o porque el paciente, por alguna intolerancia, decide terminar el tratamiento sin conocer las consecuencias que puede traer eso. Entonces, acá tenemos la categoría de la gravedad de los errores adoptada por la Federación Internacional de Farmacia, ¿sí? Tenemos las categorías de la A a la I, donde tenemos errores potenciales o no errores, ¿sí? Que son aquellos errores, son aquellas circunstancias o incidentes con capacidad de causar un error, ¿sí? Después tenemos los errores con daños de las categorías B, C y D, donde el error se produce, pero no alcanza al paciente, o sea, hay una barrera que lo traba antes y ese error no llega al paciente. Puede ser de categoría C, donde el error alcanza al paciente, pero no le provoca daño, o la categoría D, sí, que el error alcanza al paciente, no le causa daño, pero precisa monitorización o intervención para comprobar que no ha sufrido daño. Después tenemos los errores que son más complicados, donde tenemos los errores con daño, ¿sí? Categoría E, donde se causa un daño temporal al paciente y precisa alguna intervención, donde contribuye o causa un daño temporal y prolonga o precisa una hospitalización. La categoría G es donde el error contribuye o causa un daño permanente al paciente. Categoría H, el error compromete la vida del paciente y se precisa una intervención para mantener su vida. Y por último está el error mortal, la categoría I, que es un error que contribuye o causa la muerte del paciente. Acá tenemos algunas de las causas y factores contribuyentes de que se produzcan estos errores de medicación, ¿sí? Por ejemplo, problemas en la interpretación de lo que se indica, porque puede producirse en manera verbal incorrecta, incompleta, ambigua, y cuando se hace esa indicación de forma verbal, no queda escrito y eso contribuye a que se produzcan errores, ¿sí? Cuando hay por ahí una comunicación escrita que está incorrecta, incompleta, ¿sí? Ustedes vayan pensando en los casos de errores que estuvimos viendo al principio, ¿sí? Cuando hay confusión con el apellido y el nombre del paciente, confusión con el nombre del medicamento, y ahí entramos en los medicamentos LASA, ¿sí? Cuando hay problemas en el etiquetado o envasado del medicamento, donde también contribuyen los medicamentos LASA, cuando hay problemas en los equipos y dispositivos de administración, de preparación o dispensación, por ejemplo, si yo tengo algún equipo de administración que no es de buena calidad, y el medicamento se puede absorber a ese material constitutivo de ese producto médico, yo puedo estar entregando menor dosis que lo que le corresponde al paciente y en eso provoca un daño, ¿sí?
Hay factores humanos, obviamente, por falta de conocimiento sobre el fármaco o falta de conocimiento del paciente. Por ejemplo, el paciente tenga algún tipo de alergia y yo no me tomé el trabajo de leer su historia clínica, por distracciones, ¿sí? Falta de cumplimiento de las normas de trabajo, ¿sí? Vamos pensando en los casos que hemos visto antes, cuáles de estas son las causas que contribuyeron a provocar esos errores que después los vamos a resolver, ¿sí? El almacenamiento incorrecto, ¿sí? Errores en el cálculo, en la dosificación o la velocidad de infusión, la preparación incorrecta, quizás yo mezclo dos medicamentos, los cuales son incompatibles, y en eso puedo producir un error, ¿sí? También puede ser por estrés, cansancio, sobrecarga de trabajo, ¿sí? En el personal de enfermería, ¿sí? Entonces, todo esto son causas y factores contribuyentes, ¿sí? Que llevan a que se produzcan errores de medicación y sobre los cuales tenemos que trabajar para que esos errores minimizarlos o evitar que se produzcan, ¿sí? Acá tenemos algunas recomendaciones de forma general para mejorar la seguridad en el uso de la medicación, ¿sí? Por ejemplo, como decíamos antes, adoptar una cultura de seguridad, ¿sí? Enfocada en esa mejora del sistema que incluya la implantación de un programa voluntario de notificación de errores. Y ahí, si queremos que eso suceda, somos nosotros, los farmacéuticos básicamente, que tenemos que militar en esta cuestión de la seguridad del paciente y contagiar al resto de del equipo de salud para que esto se puedan hacer las notificaciones, ¿sí? Lograr una estandarización de la prescripción médica y si podemos llegar a establecer una prescripción electrónica, ¿sí? Con prescripción asistida sería lo ideal para tener este mejoramiento, que no se produzcan errores, ¿sí? Estandarizar los procedimientos como los horarios de administración, los límites de dosis, envasado, etiquetado, almacenamiento, ¿sí? Estandarizar los equipos de infusión, ¿sí? Suministrar los medicamentos intravenosos de alto riesgo preparados desde el servicio de farmacia. No siempre se puede, pero en la mayoría de los casos que se pueda hay que tratar de implementarlo. Obviamente, todo tiene que estar bajo protocolos y procedimientos especiales para manejar los medicamentos de alto riesgo, ¿sí? Y asegurar la disponibilidad de la asistencia farmacéutica continua, ¿sí? Si nosotros estamos siempre disponibles para el equipo de salud, vamos a estar ahí detectando esos errores y ayudando para que esto no suceda, ¿sí? Obviamente hacer accesible la información más relevante sobre el paciente en todas las unidades asistenciales, así como a farmacia, personal de enfermería, ¿sí? Obviamente incorporar al farmacéutico al equipo clínico de salud para que pueda hacer las revistas de sala, poder hacer el desarrollo de los protocolos y de los instructivos, ¿sí? Bueno, asegurar la disponibilidad de información actualizada sobre los medicamentos, si tenemos la posibilidad de tener un servicio de información de medicamentos donde tengamos acceso a toda la información y podamos resolver las consultas, sería lo ideal, ¿sí? Y también un factor importante es educar a los pacientes sobre su tratamiento, sobre todo aquellos tratamientos crónicos, ¿sí? Y bueno, y si nos dan los recursos, implementar nuevas tecnologías que permitan mejorar los procesos de dispensación y de administración. Acá ya es algo que vamos a ver rápidamente, porque son los medicamentos de alto riesgo, ya creo que todos lo sabemos, ¿sí? Que son aquellos medicamentos que tienen un riesgo muy elevado de causar daños graves o incluso mortales cuando se produce un error en el curso de su utilización, ¿sí? Esta definición no indica que los errores asociados a estos medicamentos sean los más frecuentes, sino que en el caso de que se produzca un error, las consecuencias para los pacientes suelen ser más. Pues somos nosotros nomás, no, no se puede. Ya, deja Por todo esto, estos medicamentos de alto riesgo tienen que ser un objetivo prioritario en todos los programas de salud, de seguridad clínica que se establezcan en los hospitales, ¿sí? No son los más frecuentes, pero sí los que tienen consecuencias más graves cuando se produce un error en el curso de su utilización. Acá tenemos ejemplos, ¿sí? Que son tablas que están en bibliografía, que son los medicamentos de alto riesgo utilizados en los hospitales, y sobre los cuales tenemos que poner especial énfasis en el tema cuando los almacenamos, los dispensamos, y estar con toda la alerta a la hora de administración, ¿sí? Sobre todo en el personal de enfermería,
donde se necesita o es pertinente que se haga un doble chequeo a la hora de asegurarnos de que el medicamento que estoy preparando, si es que no sale preparado del servicio de farmacia, tenga la auditoría de otro profesional donde pueda asegurarse que lo que se está administrando es lo correcto, lo indicado y para ese paciente, ¿sí? Entonces, en estas tablas, que son sacadas de el Instituto Seguro para el Uso Seguro de las Prácticas en el Uso de Medicamentos, ¿sí? Están todos estos medicamentos y hay diferentes boletines para los diferentes casos, y actualmente hay una lista del 2022 que está siendo actualizada de aquellos medicamentos de alto riesgo utilizados en los hospitales. Después tenemos aquellos medicamentos LASA, ¿sí? Que son los medicamentos con similitud visual o similitud fonética, ¿sí? Que mundialmente los conocemos todos por las siglas en inglés, que es LASA, Look-alike, Sound-alike, ¿sí? Aspecto similar y sonido similar, ¿sí? Entonces acá, como vemos los diferentes alertas, tenemos que tener cuidado al momento de la administración de estos medicamentos, porque son fuentes potenciales de errores. Y acá sí tenemos que implementar ese doble chequeo, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos de medicamentos LASA, que son medicamentos utilizados acá en Argentina, como ustedes pueden ver. El enalapril de 5 miligramos, ¿sí? Y el enalapril de 2,5 miligramos son exactamente iguales, nada más que hay un 2 y una coma, y eso puede llevar a una confusión, ¿sí? El otro caso es el aldactone EP con el aldactone A, ¿sí? Uno tiene un principio activo que es eplerenona y el otro es spironolactona, pero si observan las cajas son exactamente del mismo color, las letras similares, y eso lleva a una confusión, ¿sí? Hay que tener muy en claro y hacerlo con toda la responsabilidad a la hora de estar dispensando la. Acá tenemos otros medicamentos tenemos ejemplos de otros medicamentos con aspecto similar y sonido similar. Por ejemplo, tenemos la clozapina con la clotiapina, levomepromacina con levotiroxina. Vemos que las primeras sílabas son similares en ambos medicamentos, ¿sí? Adrenalina con noradrenalina, ¿sí? Tenemos un ejemplo donde tenemos en este caso, por ejemplo, cromothioglicolato de sodio, ¿sí? Al 2%, que uno es oftálmico y el otro es nasal, ¿sí? Son los dos frascos exactamente iguales y sabemos que no es la misma vía de administración, ¿sí? Abajo, en esta parte, tenemos dos presentaciones de levotiroxina, una es de 50 miligramos y otra es de 100 miligramos, pero el empaque externo es exactamente igual. En el caso de aquellos medicamentos que tienen siglas o sílabas similares, lo que se hace es resaltar aquella sílaba diferente de algún color o de una letra más grande para poder identificarlos y que tengamos la alerta a la hora de dispensar o administrar esa medicación, ¿sí? Nosotros acá en Argentina tenemos el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, donde tenemos los distintos aspectos, desde la farmacovigilancia para pura, donde hacemos la notificación de las reacciones adversas, tenemos odontovigilancia también, donde se hacen todas las notificaciones de reacciones adversas que se producen con medicamentos utilizados en odontología, y también tenemos la ficha de notificación de errores de medicación, ¿sí? Ahí está partida la ficha, pero básicamente tenemos una parte donde se completan los datos del paciente, ¿sí? La descripción del error, ¿sí? O la secuencia de hechos lo más detallada posible en ese sector, y después tenemos el tipo de error de medicación que sucedió, ¿sí? Donde tenemos que marcar la etapa en que ocurrió la medicación, si es en la prescripción, en la preparación, en la administración, en el almacenamiento, quién detecta el error, dónde ocurre el error, y la categoría de errores que recién veíamos de acuerdo al Instituto para el Uso Seguro de las Prácticas con Medicamentos. Entonces, a través de esta ficha nosotros podemos ir notificando a la autoridad sanitaria y de esa manera podemos hacer acciones globales para implementarlas en las diferentes instituciones de acuerdo a las idiosincrasias propias de cada institución y a los recursos disponibles. Ahora volvemos a la resolución de los casos, ¿sí? Este error de medicación que se da durante la prescripción, ¿sí? Recordamos que era un paciente
masculino de 51 años que estaba internado con un diagnóstico de síndrome convulsivo, que presentaba insuficiencia renal crónica y que comienza con hipertensión arterial y se le indicó nitroprusiato y se escribe NTP con letra poco clara, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Sí? Es un tipo de error de medicación, donde es un medicamento erróneo, no indicado o apropiado, ¿sí? El NTP, y que después el médico al día siguiente indica nitroglicerina, ¿sí? Como pueden ver ustedes, el primer día estaba puesto con letra poco clara, escrito manuscrito, y luego al día siguiente el médico, en vez de poner NTP, puso NTG, ¿sí? Por suerte, en este caso, bueno, la etapa en la que ocurrió este error de medicación es en la prescripción, y por suerte, ¿quién detectó el error? La farmacéutica que hace la revista de Sala, ¿sí? Y se dio cuenta que el día anterior era nitroprusiato, se le había dispensado, por lo tanto, en ese día, si no hubiera estado la farmacéutica, quizás le hubieran administrado la nitroglicerina, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos vasodilatadores, ¿sí? Pero el nitroprusiato es un vasodilatador mucho mayor que la nitroglicerina. Entonces ahí hubiéramos producido algún error al paciente, ¿sí? ¿Qué factores contribuyeron a que se produzca este error, ¿sí? La prescripción con las siglas, obviamente, y con no claridad en la prescripción, ¿sí? NTP por NTG, ¿sí? Y obviamente también falta de comunicación durante la prescripción. A veces son dos médicos diferentes, en días diferentes, que no se comunican y ha pasado que ha sucedido este error, ¿sí? La categoría del error fue un error sin daño, como vimos en las clasificaciones, fue una categoría B, porque el error se produjo, ¿sí? El error en la prescripción se produjo, pero no alcanzó al paciente, ¿sí? Y hubo una intervención que lo evitó, que es la participación de la farmacéutica en la revista de Sala, ¿sí? Donde podemos ver acá abajo, donde la farmacéutica corrige en la hoja de indicaciones y pone que lo que necesitaba el paciente es nitroprusiato, ¿sí? ¿Qué acciones se implementaron acá para prevenir estos errores, ¿sí? Insistir, ¿sí?, en la prescripción con letra clara y evitar el uso de siglas y abreviaturas, ¿sí? Entonces, se comenzó una campaña para trabajar en que se indique con letra clara, ¿sí? Porque en esta institución no tiene la posibilidad de colocar un sistema de prescripción electrónica, y se capacitó en que se evite el uso de siglas y de abreviaturas para evitar que acontezcan estos errores, ¿sí? Entonces, detectamos un error, no alcanzó al paciente y implementamos acciones para prevenir que este error vuelva a suceder y ocurra algo más grave si alcanza al paciente, ¿sí? En el caso 2, tenemos un error de medicación que ocurre en la dispensación y en la administración, ¿sí? En este caso era el paciente que tenía cáncer, necesitaba morfina para el dolor y que se le administraba la morfina a la primera hora de la mañana porque el paciente estaba con dolor intenso, ¿sí? ¿Qué pasó acá en este caso? Si recordamos, la auxiliar del servicio de farmacia entrega dipirona en lugar de morfina, ¿sí? Entonces fue un medicamento erróneo, no indicado, ¿sí? Y la etapa en la que ocurrió este error de medicación fue en la etapa de dispensación y de administración, ¿sí? ¿Qué factores contribuyeron acá en este caso, ¿sí? Si nosotros vemos y vamos hacia atrás, la ampolla de morfina, ¿sí?, con la ampolla de dipirona son similares en su aspecto. Ambas son de color caramelo y ambas tienen letras negras, ¿sí? Y también otro factor fue la falta de rigurosidad en la preparación de la medicación, ¿sí?, para dispensarlo en el servicio de farmacia, como la preparación netamente de la mezcla intravenosa en el servicio de enfermería, ¿sí? Ahí la auxiliar de farmacia no revisó que las ampollas eran de dipirona y la enfermera, confiando en lo que le habían entregado, prepara la mezcla intravenosa y se la administra al paciente, ¿sí? ¿Quién detectó el error? ¿Sí? Detectó el enfermero, ¿sí? Cuando fue y revisó que las ampollas que estaban rotas, porque el paciente tenía intenso dolor después de haberle supuestamente administrado las 6 ampollas de morfina. En este caso de la categoría del error es un error sin daño, ¿sí? O podemos pensar que por ahí sí, es una categoría C, porque el error se produjo y en este caso sí alcanzó al paciente. Y podemos decir que no le produjo daño o podemos pensar que sí le produjo daño. ¿Por qué?
porque tenemos ahí, tener en cuenta la dosis máxima de dipirona, ¿sí? Le administraron 6 ampollas de dipirona, que son 6 gramos al día, ¿sí? Que se deben administrar divididos cada 8 horas, ¿sí? Entonces, la dosis máxima estaba dentro de lo permitido. Por otra parte, si el paciente hubiera sido tener una reacción alérgica, una reacción adversa a la dipirona, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sí? Y por último, la compatibilidad en solución de dipirona y morfina. ¿La conocemos? Si eso no hubiera sido compatible y hubiera ingresado al torrente circulatorio del paciente, le hubieran provocado un error mayor al paciente. Entonces, a raíz de este error que aconteció, que no hubo un daño grave al paciente, se implementaron acciones para prevenir este error, ¿sí? Obviamente, intervención conjunta con enfermería en un taller sobre seguridad del paciente, ¿sí? Y poner más rigurosidad en la preparación, tanto para la dispensación como para la preparación de la medicación en el momento de la administración. Entonces, todos estos casos nos llevan a que tomamos una acción e implementamos barreras para que estos errores no se produzcan. El tercer caso, donde teníamos el caso de que el médico indica la reposición con albúmina humana, ¿sí? Con 10 ampollas de albúmina humana, con 10 frascos ampollas, y el farmacéutico dispensa 10 ampollas de inmunoglobulina, ¿sí? En este caso, como pueden observar, tenemos una tablita comparativa de ambos casos, donde la albúmina humana y la inmunoglobulina requieren diferentes condiciones de almacenamiento, ¿sí? Siempre por debajo de los 25 grados la albúmina y la inmunoglobulina estrictamente en heladera. En este caso, ambas medicación estaban almacenadas en la heladera en estantes diferentes, ¿sí? Por ahí en los países donde estamos más calurosas nos aseguramos que la albúmina esté en la heladera para asegurarnos que no sobrepasen los 25 grados, sobre todo si no tenemos sistemas de aire acondicionado, ¿sí? Otro factor importante que no se tuvo en cuenta acá fue el diferente tamaño de la ampolla, ¿sí? Una es de 50 mililitros y la otra es de 100 mililitros, como podemos observar en el círculo rojo, ¿sí? Y también la diferencia en el color de la solución, ¿sí? La farmacéutica no las pudo haber visto a través de la caja, ¿sí? Pero la enfermera a la hora de administrar tendría que haber detectado que estoy administrando una solución transparente en lugar de la albúmina, que es un color amarillento, ¿sí? Por otra parte, hay un indicativo, ¿sí? Donde tenemos el diferente color del tapón de plástico. En el caso de la albúmina tenemos un tapón de color violeta y en el caso de la inmunoglobulina un tapón azul, ¿sí? Y también no se tuvo en cuenta la velocidad de infusión a la hora de administrar, ¿sí? Estas son algunas barreras mínimas que podrían haber sido detectadas para que no acontezca el error, pero se ve que no fueron suficientes. Y por último tenemos el costo, ¿sí? La inmunoglobulina tiene un costo muchísimo mayor que la albúmina, ahí yo lo pongo al costo en dólares, relación a $5.400 que pudieron haber costado, o que costaron esos 10 frascos de inmunoglobulina que se administraron al paciente, ¿sí? Contra $300 que hubieran sido si se administraba el medicamento correcto, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué tipo de error fue? También fue un medicamento erróneo que no estaba indicado porque administraron inmunoglobulina en lugar de albúmina, ¿sí? La etapa en que ocurrió fue en la dispensación y en la administración, porque esos dos errores coincidieron porque hubo un error en el almacenamiento, ¿sí? Sin una señalización clara de identificar el envase externo, ¿sí? Bueno, los factores contribuyentes, obviamente, el aspecto similar del envase secundario, la similitud en la denominación, la falta de la rigurosidad en la dispensación de la medicación en el servicio de farmacia y en la preparación y administración por parte de enfermería, ¿sí? ¿Quién detectó el error? La farmacéutica lo detectó al día siguiente cuando fue a reponer lo que supuestamente había dispensado. Y ahí dio aviso al médico y se instauró el tratamiento correcto, generando un mayor gasto todavía, porque a los 5.000 y algo de dólares yo tuve que sumar los $300 más que tuve que administrarle de la albúmina para hacer esa reposición del líquido perdido, ¿sí? Este error
es un error de categoría C, ahí está equivocado, ¿sí? Es un error de categoría C, el error se produjo, alcanzó al paciente y no le produjo daño, o sí podemos creer que le produjo daño, ¿sí? ¿Por qué? El paciente falleció 20 días después, debido al deterioro propio de la patología, y nos tenemos que poner a pensar, ¿pudo haber contribuido este error a que este desenlace con el paciente? Dado que fallece 20 días después, podemos pensar que no, y además porque al reconocer el error, al encontrar el error, se instauró el tratamiento correcto, ¿sí? ¿Qué se implementó para prevenir este error? ¿Sí? Se pusieron alertas de color en la caja de inmunoglobulina, así como medicamentos de alto costo y de alto riesgo, ¿sí? Se capacitó al personal de farmacia y se realizaron protocolos para la administración de estos medicamentos para enfermería. En el último caso, que ocurre una cadena de errores también, mucho más allá del suministro de lo propiamente dicho, ¿sí? ¿Qué había pasado? Va una nutricionista a que la enfermera le administre y le pidió que le administre dexametasona y ketorolac porque sentía migraña intensa, ¿sí? La enfermera preparó la medicación, buscó en el stock que ella tenía y prepara la medicación, ¿sí? Pero al no estar compenetrada en lo que estaba preparando, en lugar de dexametasona, la enfermera colocó dexmedetomidina junto con el ketorolac, ¿sí? En lugar de la dexametasona, porque lo primero que vio, estaban mezclados, y vio dex, y le mandó dexmedetomidina, ¿sí? Entonces, dexmedetomidina, que es un fármaco utilizado para sedación, ¿sí? ¿En qué etapa ocurrió? ¿Sí? El error de esta medicación fue una etapa de administración, ¿sí? Debido al almacenamiento incorrecto o no señalizado que la dexmedetomidina estaba cerca de la dexametasona, ¿sí? ¿Qué contribuyeron para que ocurra este error? ¿Sí? Primero, una similitud en la denominación, ¿sí? Dexametasona con dexmedetomidina, ¿sí? Y por otra parte, un factor importante es la falta de rigurosidad en el cumplimiento de la normativa legal, ya que la nutricionista va y solicita que se le administre esa medicación, pero sin ninguna indicación médica, ¿sí? Y la enfermera hace caso omiso, que no tiene indicación médica, igual prepara la medicación y la administra, y la administra esa medicación, ¿sí? Entonces, ahí ocurrieron, además del error de la administración por el almacenamiento o no señalización correcta, ocurre un error de falta de cumplimiento en la normativa legal, ¿sí? ¿Quién detecta el error en este caso? ¿Sí? El enfermero al que recurre la enfermera que administra la medicación y le da aviso y se da cuenta que los síntomas que tiene la paciente cuando dice que tiene somnolencia y se siente cansada, esos síntomas no se condicen con alguna reacción adversa a la medicación que supuestamente había administrado, ¿sí? Como el ketorolac y la dexametasona, ¿sí? Entonces, este enfermero revisa el descartador de agujas ya de ampollas, conociendo ciertos antecedentes de la primera enfermera que era un poco distraída, y ahí estaban las ampollas de ketorolac y dexmedetomidina. Entonces, automáticamente instaura, ¿sí? Una canalización a la nutricionista y le realiza un lavado exhaustivo, ¿sí? Con solución fisiológica a un flujo elevado, ¿sí? ¿Cuál fue la categoría del error? Ahí en este caso también está confundido porque me confundí de filmina. Es una categoría E, ¿sí? El error se produjo, alcanzó al paciente y le produjo un daño, ¿sí? Le produjo una hipotensión severa que pudo llevar, si no se detectaba a tiempo, o la paciente se hubiera retirado y le hubiera acontecido en otro lugar, hubiera provocado un daño mayor, ¿sí? ¿Qué pasó en este caso? Después del lavado, la nutricionista se durmió algunas horas en la guardia y se retiró a su domicilio, pero requirió una monitorización para saber que no había sucedido más nada. Entonces, acá podemos decir que ha ocurrido una cadena de errores, más allá de los errores de medicación propiamente dicho, hay una falta de cumplimiento en la normativa en cuanto a indicación, ¿sí? Entonces, por eso ahí ponemos la imagen del queso suizo donde se concatenaron todos los huecos para que atraviesen todos estos errores, no hubo barreras y se produjo el error, ¿sí?
En este caso, ¿qué acciones se implementaron desde el servicio de farmacia cuando se conoció este caso, ¿sí? Para prevenir este error, comenzaron a pintar las cabezas de las ampollas de los medicamentos que pueden inducir errores, ya sea por similitud en el envasado como en la denominación. Entonces, acá tenemos una grilla donde podemos ver que aquellas ampollas que tienen pintado de color rojo, la cabeza de la ampolla, acá tenemos, por ejemplo, midazolam, fentanilo, dexmedetomidina y morfina, todas esas ampollas están con un bajo estricto protocolo que tienen que prestarle atención porque tienen pintado roja la cabeza de la ampolla, ¿sí? Después tenemos el potasio y el magnesio, donde se le pinta la cabeza de color verde, y a la noradrenalina se le pinta la cabeza de, potasio y magnesio de color amarillo, y a la noradrenalina se le pinta la cabeza de color verde. Eso se ha hecho una difusión en toda la institución para que se tengan en cuenta y se ha hecho el instructivo y el protocolo para que se cumpla y presten atención en estos casos. Bueno, algunas de las prácticas para mejorar la seguridad en el uso de los medicamentos, ¿sí? La mejor forma de prevenir un error es introducir barreras que eliminen o reduzcan la posibilidad de que estos se produzcan. Entonces, en el caso del almacenamiento de que se trata de esta charla, ¿sí? Por ejemplo, podemos limitar el acceso a fármacos de alto riesgo, definir un stock para cada servicio, ¿sí? Y estar rigurosos en el control de ese uso, marcar las ampollas, como en este caso hizo la farmacéutica de este servicio. También otro factor es disminuir el número de presentaciones de un mismo fármaco. Como podíamos ver, el enalapril de 2,5 miligramos y el de 5 miligramos, ¿sí? Tratar de mantener una única presentación de un mismo, del fármaco para no confundir con el tema de las dosis, ¿sí? A la hora de la administración o de la dispensación también puede ser administrar técnicas de doble chequeo. En el caso para continuar con el almacenamiento, identificar, etiquetar y acomodar los medicamentos de alto riesgo definidos para tal fin y señalizados que ahí están los medicamentos de alto riesgo, donde tengo que tener una alerta que me diga que tengo que prestar más atención a la hora de la preparación y de la administración, ¿sí? También reducir el número de opciones del mismo principio activo, como decíamos antes, dosis, concentraciones y volúmenes, ¿sí? Y establecer criterios de señalización, por ejemplo, con colores. Como vemos, cada uno en su institución va a colocar los colores que quiera, ¿sí? El nivel de alerta que le queremos implicar a ese medicamento, dependiendo del color, ¿sí? Blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, ¿sí? Y por último, señalizar e identificar aquellos medicamentos con envases similares, por ejemplo, los medicamentos LASA. Acá yo tengo algunos ejemplos de la institución donde estoy trabajando y algunas otras instituciones de acá de compañeras de trabajo, de colegas, donde cuando yo llegué a la institución, por ejemplo, para las barreras que fui implementando y detecté que podían producirse errores en los siguientes pasos del suministro de medicamentos, por ejemplo, en este caso, ustedes pueden ver la imagen de la izquierda, donde tenemos una forma de almacenar los medicamentos de una manera bastante improlija, ¿sí? Sin orden alfabético, con muchas siglas amontonadas, sin tener una claridad en la señalización de lo que tengo, en envases que tampoco son apropiados. Entonces implementamos, ¿sí? De esta manera, como pueden ver del lado de la derecha, ¿sí? Estos contenedores donde colocamos la medicación, donde está bien nombrada, con letra clara, la concentración, qué tipo de presentación es, si es frasco ampolla, ¿sí? El volumen que tiene, y le agregamos la acción terapéutica, ¿sí? Para que además eso sirva para que los auxiliares que están preparando se vayan formando y vayan aprendiendo, ¿sí? Y por último, tienen agregado un código, que es el código interno del sistema donde se hacen las dispensaciones. Entonces, podemos ver que lo primero que tenemos que tener a la hora en el almacenamiento es un orden, una prolijidad, un detalle mínimo, y si se quiere llamar, mejor aún, un detalle estético donde me permita tener una visualización clara, limpia, de qué es lo que estoy buscando, de qué es lo que voy a dispensar, ¿sí? Y en este momento estamos trabajando en colocar aquellos medicamentos de alto riesgo, colocarlos en contenedores de color rojo para tener, cuando voy a colocar la mano y lo que voy a sacar de ahí, sea
que tengo que prestar atención de que lo que estoy dispensando es lo que estoy agarrando, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es tener una prolijidad en el almacenamiento, ordenar con una nomenclatura clara y bien visible. Otro de los puntos era también en el área de comprimidos, ¿sí? Si ustedes se fijan, en la imagen de la izquierda, donde teníamos puesto, estaban colocados de cualquier manera, ¿sí? Sin un orden, con diferentes tipos de letras, en cajas no adecuadas, algunos con señalizaciones, otros con los paquetes originales. Entonces, también ven acá en esta parte la desprolijidad, ¿sí? Luego implementamos nosotros las cajas con los nombres correctos de los medicamentos, bien señalizados con letras claras impresas, donde además se introdujo un sistema donde podemos imprimir un código de barras que tiene y eso se hace como un sobre, donde se colocan los comprimidos en forma individual y se mantiene, ¿sí?, la fecha de vencimiento y el lote para poder seguir con la trazabilidad. Si en el caso de que aquellos medicamentos permanezcan en los office de enfermería, controlar los vencimientos y volverlos al servicio de farmacia o recuperarlos si el paciente se va de alta o no lo utilizó o cambió la medicación, recuperarlos al servicio de farmacia con la correspondiente trazabilidad, ¿sí? Entonces, podemos observar nuevamente que una prolijidad, una señalización, una nomenclatura, un orden, implementar un sistema de trazabilidad interno, nos ayuda a evitar que ocurran errores posteriores a lo que es el almacenamiento, ¿sí? Ordenamos el almacenamiento y evitamos errores para las etapas de dispensación y de administración. Por último, este es otro ejemplo donde tenemos en un hospital público de acá, donde un grupo de estudiantes de la facultad han hecho un folleto de qué significan los medicamentos de alto riesgo que están en los botiquines de la institución y los catalogaron aquellos que ellos utilizan en su institución, ¿sí? Y como pueden ver acá abajo, dice, los medicamentos de alto riesgo se identifican con una estrellita de color rojo. Entonces, en los contenedores donde dejan almacenados, ¿sí?, los medicamentos de alto riesgo, está esa estrellita de color rojo que todos ya por un instructivo conocen que tienen que tener una mayor atención a la hora de dispensar o de administrar ese medicamento, ¿sí? Son otras barreras que se van implementando en el almacenamiento para evitar posteriores errores en las diferentes etapas que continúan, ¿sí? Entonces, esto también es un trabajo importante que se puede hacer con los estudiantes de la carrera de farmacia que hacen sus prácticas en las diferentes instituciones de salud acá en la ciudad donde yo vivo. Tenemos otros ejemplos también de acá en otras instituciones donde, por ejemplo, acá en el medio estamos viendo un carro de paro donde está completamente bien señalizado y hay un cartel rojo que dice medicamento de alto riesgo, ¿sí? Y están los precintos correspondientes colocados para evitar que el mal uso de la medicación y el control por parte del servicio de farmacia. Acá podemos ver, en estos dos contenedores tenemos dos tipos de concentraciones de la vitamina K. En el contenedor rojo está la vitamina K de 1 miligramo y en el contenedor negro la vitamina K de 10 miligramos, ¿sí? Entonces, todo eso nos lleva a nosotros a tener otra barrera que no voy a administrar vitamina K de 10 miligramos por la de 1 miligramo porque ya lo tenemos internalizado y el contenedor rojo nos dice que prestemos atención, ¿sí? En otras instituciones también, acá tenemos el potasio, donde marcaron de color rojo la cabeza de la ampolla, ¿sí? En el caso del magnesio, le han puesto de color azul la cabeza, y en el caso de la dopamina, le ponen el color amarillo, ¿sí? Y el verde, la nitroglicerina. Obviamente que todos estos casos tienen que estar, si yo los hago internamente y no los hago una difusión exhaustiva a todo el personal de salud, ¿sí?, no me sirve de nada estas barreras que yo implemento en el almacenamiento para evitar errores subsiguientes, ¿sí? Entonces las tengo que dar a conocer, reforzar, ¿sí?, alfabetizar respecto de a estas técnicas para que todos estén en conocimiento y sepan por qué tengo la ampolla con la cabeza de color rojo, verde, amarillo o azul, ¿sí? Entonces no me las tengo que guardar si yo las implemento dentro del servicio de farmacia, las tengo que sacar afuera y dar a conocer en el servicio de la institución, ¿sí? Acá tenemos
un instructivo donde tenemos cómo se cortan los blisters de los comprimidos que vienen multidosis para hacerlos monodosis y llevarlo a las instituciones, ¿sí? Donde se instruye con que hay que resguardar el número de lote y la fecha de vencimiento y el nombre del principio activo para poder tener un seguimiento. Y también acá tenemos otro ejemplo de afiche en otra institución donde tenemos los medicamentos de alto riesgo y están comunicados por toda la institución para que todo el personal tenga esa noción de que hay que tener un mayor control, un mayor alerta y una rigurosidad en la preparación de esos medicamentos. Bueno, para llegar a las conclusiones, ¿sí? Que ya se hizo bastante larga la charla, pero a mí me encanta compartir estas cosas que uno hace todos los días y todos los días detecta algo más, ¿sí? Como podemos ver acá en este gráfico, dice que los errores son frecuentes, ¿sí? Y como hemos visto, muchas veces con graves consecuencias, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la epidemiología para saber, ¿sí? Ir a buscar los datos para saber qué es lo que está pasando y que eso, recabar esa información y ahí poder implementar barreras en las etapas que corresponden, ¿sí? Desde la prescripción, la adquisición, el almacenamiento y las etapas subsiguientes, ¿sí? Como dice ahí, el reproche y la culpabilización conducen a que esos errores se oculten, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que pensar médicamente, desde la etiología, la patogenia, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento, ¿sí? Entonces, no tenemos nunca, como decíamos antes, que llevar a la penalización porque ocurren estos errores, ¿sí? Obviamente, conocerlos e implementar las barreras para que la flecha no atraviese todos los huecos del queso suizo y se produzca el error, ¿sí? Implementar una barrera en el medio donde detectemos que pueden suceder, ¿sí? Y reforzar los conocimientos de esas áreas para que estos no pasen, ¿sí? Como dice la imagen siguiente, los errores tienen antecedentes, ¿sí? Ya se han producido antes, ¿sí? Entonces hay que analizar aquellas causas latentes donde detectamos un error sistemático, ¿sí? Si es por la persona, si es por el tipo de medicación, si es por el tipo de, el aspecto que tiene ese medicamento. Entonces, si ya tenemos antecedentes, tenemos que enfocarnos en eso para analizar esas causas, ¿sí? Porque muchos de estos problemas, ¿sí? Podemos evitarlos y algunos podemos remediarlos, ¿sí? Antes que suceda. Entonces tenemos que usar, ¿sí? Un enfoque sistémico que considere todos los factores contribuyentes, desde los aspectos del medicamento, los factores humanos que pueden estar sucediendo, ya sea el cansancio, o los factores ambientales donde hay poca luz y no me permite leer, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar todos esos factores contribuyentes, ¿sí? Y por último, todos estos problemas son problemas crónicos, ¿sí? Que requieren tratamientos prolongados, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que perseverar. Y nosotros, como equipo de salud, el farmacéutico, en conjunto con el equipo de salud, ya sea el médico, el enfermero y también incluyendo al paciente, como decíamos, tiene que el paciente conocer sus medicamentos y estar en conocimiento completo de todo su tratamiento, sobre todo aquellos pacientes con medicación crónica, ¿sí? Y de esta manera vamos detectando los errores, aprendiendo de estos errores, y de esta manera pretendemos mejorar aquellos procesos vinculados al uso del medicamento y con ello teniendo el impacto en la seguridad del paciente. Entonces, como tenemos esta última imagen aquí abajo, donde tenemos la curva, si podemos llamar como si fuera la curva de errores de medicación, ¿sí? Con la contribución de todo el equipo de salud y militando fuertemente en estas barreras que se pongan en todas las instancias, podemos disminuir la curva, disminuir los errores de medicación y mejorar la seguridad de nuestros pacientes. Entonces, si nosotros detectamos, como dije antes, y aprendemos de nuestros errores, mejoramos esos procesos vinculados con el uso de la medicación y la seguridad de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido a lo largo de esta charla que hemos tenido? Que a mí me gusta siempre más interactuar con el público y poder charlarlo y no hacer un monólogo, pero bueno, en estas cuestiones virtuales por ahí nos tenemos que ayornar a lo que tenemos para poder compartir y después vienen las preguntas, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que un error de medicación es un incidente imprevisto, ¿sí? Tras un uso inadecuado del medicamento, ¿sí? Que se pueden producir en cualquier etapa de utilización del medicamento, ¿sí? Desde la indicación, la prescripción, el almacenamiento, la dispensación y la administración, ¿sí?
que la isoaparencia, ¿sí? Los medicamentos LASA, es un factor contribuyente para que se produzcan los errores de medicación, ya sea en el almacenamiento, en la dispensación o en la administración, ¿sí? Es importante validar las prescripciones y realizar un doble chequeo a la hora de administrar, sobre todo, pero también a la hora de dispensar, ¿sí? Y obviamente, como dijimos antes, notificar esos errores ayuda a prevenirlos. En esta última placa, para ya dejarlos y pasar al lugar a las preguntas, como podemos ver gráficamente lo que venimos hablando y resumiendo de toda esta charla, ¿sí? Equivocarse es humano, ¿sí? Ocultar los errores es una estupidez, ¿sí? Y no aprender de ellos es imperdonable, ¿sí? Muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias a usted. Ha sido muy buena su participación. Nos explicó cosas que realmente debemos saber. Bueno, espero y que que les haya hasta pueden gustado. salvar la vida, salvan la vida de las personas, ¿no? Nosotros somos cernimos los errores a veces de los médicos, ¿verdad? Entonces esa es nuestra misión, no solamente somos dispensadoras, ¿no? Sino podemos hacer muchas cosas Exactamente. mejores, ¿no? No sé, tenemos que colegas, militar en esta... Ajá, ¿tienen Yo, como siempre digo, preguntas? tomarnos como militar, sí, militar en esta cuestión de la seguridad del paciente, ¿sí? Apropiarnos de que el paciente es nuestro fin y el que queremos que esté bien. Entonces, militar en esto y contagiar al equipo de salud para que esto se pueda mejorar, ¿sí? Sí, doctora, muchas gracias. Son pequeños detalles que a veces uno ni se da cuenta y bueno, y los últimos consejos que nos dio, que sí, a veces por miedo, por temor se puede ocultar muchas cosas y podemos subsanarlo, ¿no? No sé, colegas, ¿tienen algunas preguntas? Por favor, Karinita, estás levantando la mano, por favor. Como yo siempre digo, tal vez con mínimos recursos, no necesitamos muchos recursos financieros, por ejemplo, con mínimo cartel, pintar las ampollas y sobre todo alfabetizar y de alguna forma va a ingresar esa información y se van a empezar a armar las cosas como corresponden, ¿sí? No necesitamos tener el último dispensador automático, ni necesitamos tener el último sistema informático. Con mínimas cosas podemos ir implementando y evitando, colocando estas barreras para que los errores no se produzcan, ¿sí? Perfecto, gracias, doctora. La doctora Karina Ortega tiene una pregunta. Por favor, Karinita. Doctora, muchas gracias, excelente ponencia, realmente le agradecemos por estar con nosotros en este tiempo de que estamos con una secuencia de conferencias que hemos tenido en este congreso para poder festejar nuestros 50 años de aniversario. Gracias por aceptar la invitación, realmente excelente su ponencia, le agradecemos mucho por compartir sus conocimientos e impartirlos. Doctora, la consulta es la siguiente. Estos errores de medicación son frecuentes. Nos pasa a veces muy seguido con las ampollas, en el caso de la dexametasona, con la de 4 y la de 8. Y a veces tenemos nosotros de 4 miligramos y de 8 miligramos. Y a veces no se diferencian bien por el mismo hecho de ser el mismo color de ampolla, el ámbar y todo lo demás. Entonces, es una manera de que nosotros podamos hacer la diferenciación clásica, tal vez ponerlo en otro lugar o hacer que en la farmacia podamos tener una accesibilidad a esa diferencia, digamos, de medicación. Si vos detectás, por ejemplo, en este caso que tenés tu problema, que decís dexametasona de 8 y de 4 miligramos, se hace la cajita donde vienen las ampollas, antes de sacarlas,
con una esponjita y un acrílico, les pintás a la dexametasona de 8 miligramos de color azul y la dexametasona de 4 miligramos de color verde, la identificás e informás, y ya es un mínimo alerta que te está llamando la atención, ¿sí? Entonces, y además pintás las cabecitas con un acrílico mínimo, con una esponjita, que lo haces en 30 segundos, ¿sí? Tenés el coso, colocás sobre la ampollita, le pasás sobre todas las cabezas juntas en una caja cuando están paraditas, y es una barrera muy simple, muy económica y efectiva, ¿sí? Efectiva porque lo simplificás y la gente, el resto de los profesionales se van a dar cuenta, ¿sí? Gracias, doctora. Muchas gracias. Lo otro que quería consultarle, hemos visto, digamos, en las noticias la equivocación que ha tenido en un país, digamos, ha vendido, la farmacéutica le entregó albendazol y, Ajá. bueno, le debía entregar albendazol a 2 pequeños, pero se entregó tramadol. Sí, El- ese caso es conocido, ¿sí? entonces, tal vez ese es el error que nosotros queremos evitar en toda nuestra América Latina, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí, sí. El tema de la prescripción, sí, es un problema grave donde a veces, más allá de la prescripción con letra poco clara, también, bueno, obviamente en este caso el tramador y el albendazol es similar el aspecto, y quizás no era un farmacéutico entrenado, y por el color de la caja se confundió, estaba en el mismo lugar y lo administró. A mí me ha pasado de entregar un medicamento como una cefalotina con una cefazolina, y me confundí y lo entregué, y la enfermera estuvo alerta y me dice, doctora, me mandó cefazolina y lo que le pedí es cefalotina, ¿sí? Entonces, son cosas que uno tiene que estar alerta, ¿no? Pero bueno, con mínimas barreras, como hemos visto algunos casos, y todos los días nosotros somos muy creativos los farmacéuticos, ¿no? De implementar barreras, al menos yo los veo en mis colegas acá en los diferentes hospitales donde llevo mis alumnos de la carrera de farmacia, y hay infinitas posibilidades con la creatividad que tenemos para llevar a cabo estas cosas que por ahí la industria farmacéutica, que tendría que cumplimentar con normativa, no lo hace. Entonces nosotros con nuestra creatividad podemos solucionar estos problemas, ¿no? Sí, Así es, doctor. doctora, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Colegas, no sé, ¿alguien quiere preguntar algo más? Tienen la palabra. Por Aprovechemos que la ahí, doctora está aquí. por ahí les da un poco de vergüenza consultarla, pero bueno, está mi correo electrónico, si alguien me quiere escribir para pedirme algo, consultar algo, mi correo electrónico está puesto ahí, así que no hay absolutamente ningún problema de que lo compartan, de que me escriban. Por ahí demoro un poco en responder porque tengo muchas actividades, pero bueno, pero siempre respondo y cumplo con todo, así que la verdad que sinceramente estoy feliz, feliz, feliz de haber compartido, me pone muy contenta, y compartir sobre todo con todos nuestros hermanos latinoamericanos que tenemos toda la misma problemática, ¿no? De que tenemos nuestras instituciones de salud que por ahí las políticas de salud no son claras, entonces, y no son exhaustivas, entonces estamos como solos, y tenemos que arreglárnosla como podemos con nuestra creatividad, ¿sí? Así que yo feliz de compartir, y siempre de los otros colegas tomo los ejemplos que tenemos en otros lugares, y bueno, siempre estándonos, colaborándonos entre todos, ¿sí? Doctora Carolina, la doctora Fanny Nava tiene una pregunta. Doctora Fanny Nava, por favor. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Ani. Doctora, por ejemplo, en el caso de las farmacias institucionales o hospitalarias donde se manejan grandes cantidades de medicamentos, ¿no? En caso de una dexametasona, como me antecedía mi colega, en farmacias comunitarias es un poco más fácil que hacer una distinción para podernos evitar un poco los errores, pero en caso de las farmacias hospitalarias donde se manejan grandes cantidades, donde la dispensación es mucho más el ritmo. ¿Qué consejos nos podría dar usted, doctora, que podríamos implementar en este caso, digamos? A ver, si somos instituciones que tenemos mucho volumen de trabajo,
implementar en algún momento, a mí se me ocurre esto del pintado de ampollas, lo hacen acá en instituciones muy grandes de salud, donde tenemos un hospital de alta complejidad que tiene más de 120 camas, y te imaginas que puede tener muchísimas ampollas de este tipo y diferentes y variadas, y se toman el trabajo de cuando ingresa el pedido de la medicación que llega, quedan en una etapa de cuarentena, segregados, y hasta que no se pintan, no pasan a la otra etapa de almacenamiento. Entonces, ya lo tienen instaurado, lo tienen muy internalizado, y ya está como apropiado ese sistema en las instituciones. Entonces, hay una persona que sabe que cuando llega la medicación, lo primero que tiene que hacer es eso. También hay que acostumbrarse a distribuir las tareas para que cada uno tenga su rol y poder ser responsable de ese rol que le toca, y a su vez también nosotros podamos evaluar esos trabajos que hace cada uno. Entonces, es bueno esto de tener ese rol y asignar las tareas, y que sepa que esa persona, que por más que sean 20 cajas, vengan 1000 ampollas, son 10 cajas donde, como yo les decía recién, vengan 1000 ampollas, 2000 ampollas, son 20 cajas donde uno no tarda más de media hora en pintar con una esponjita, mojando en un acrílico de color, y lo pasa mínimamente, no tiene que ser prolijo ni nada, simplemente que quede marcado, ¿sí? Y si no, buscar otras alternativas, pero esta es la que más resultado ha dado, y que a su vez, a raíz de implementarse en un lugar, cuando se replica y se informa, otras instituciones lo toman y lo van implementando, cada uno implementando los colores para aquellos medicamentos que más problemas tiene. Entonces, lo van replicando, y cada vez más de mis colegas van acomodando ese sistema, ¿sí? Así que bueno, y después, obviamente tener un ordenamiento y un lugar para cada cosa que siempre sea el mismo, y no decir, hoy pongo la dipirona acá, mañana la pongo acá, como yo les mostraba. El ordenamiento, la prolijidad, la estética, donde uno tiene las cosas almacenadas, con los mínimos recursos puede llegar a tenerlos y evitar que pasen estas cosas, ¿sí? Gracias, doctora. Está preguntando, ¿quién pregunta? Tania está preguntando, doctora, ¿esto sería bueno implementar en farmacovigilancia? Sí, las actividades que involucran la seguridad del paciente, de farmacovigilancia y de errores de medicación, yo siempre lo englobo a eso, tanto para las reacciones adversas, que son impredecibles y no son prevenibles, como los errores de medicación, que son acontecimientos adversos prevenibles, los englobamos dentro de la seguridad del paciente, y trabajamos en eso para implementar, en el caso de los errores de medicación, barreras, y en el caso de las reacciones adversas, las notificaciones, para ir incrementando la incidencia de cada tipo de reacción adversa, ¿sí? Doctora Carolina, no sé si es que hay otras colegas más que ya están perdiendo el miedo para preguntarle. Hay tanto por preguntarle, ¿no? Están ya a esta Pero hora de la noche, ya están como ya cansados, están tal vez. cansadas, la verdad que sí. De todas formas, doctora, como usted tiene su correo, nos vamos a aprovechar de usted, y bueno, vamos a aprovechar de sus conocimientos, y la vamos a No molestar tengo mucho, sí, absolutamente incluyo. ningún problema. No tengo absolutamente ningún problema, soy muy generosa en brindar la información, y creo que uno nunca se tiene que guardar lo que sabe, la experiencia que le puede servir al resto, ¿sí? Entonces, a mí me gusta eso, de poder compartirla, porque si me la guardo yo no sirve de nada. Entonces, ayudarnos mutuamente y tomar del resto las cosas que me sirvan a mí también, ¿sí? Así que bueno, feliz de compartirlo. Muy agradecida en nombre de todos los colegas que han participado de su clase, en nombre del directorio del Colegio de Bioquímica y Farmacia. Le agradecemos mucho por impartirnos todos sus conocimientos, que no sea la última vez, No, sea la primera, pero ya que vengan muchas más. Y bueno, exactamente. muchas gracias, doctora. Pienso que con esto cerramos el curso. Siempre va a Bueno, ser dale. bienvenida para que nos pueda Totalmente. capacitar.
Totalmente, y esta herramienta de la virtualidad nos permite también, por más que no es lo interactuar con los presentes, pero es algo mínimo que igual nos permite interactuar y compartir conocimientos. Y así que bueno, feliz de estar compartiendo con ustedes, y bueno, felicidades por los 50 años, que es muchísimo. Así que bueno, saludos para el presidente, el doctor Lino Torres Ibarra. Sí. Así que bueno, ya seguiremos en contacto, que me pidió para dar algunas clases, así que bueno, seguiremos en contacto. Así que Muchas gracias, sin ningún doctora. problema. Con esto Muchísimas terminaremos. gracias a Ojalá la ustedes, tengamos sinceramente. presencialmente. Sí, con seguridad, ya cuando se abran todas las cuestiones, encontraremos la oportunidad para vernos personalmente. Así que bueno, muy feliz de estar con ustedes y bueno, gracias por Muy invitarme. agradecida, doctora. Buenas noches. Que tenga buenas Chaucito, que noches. descanse, Buenas que Hasta descanse. luego, Gracias, doctora. gracias. Hasta luego, colega. Gracias, doctora. Gracias.